de si empezamos a hablar de acerca de, ¿verdad? De las cuatro, de los tres ministerios. Oh, no. Pero vamos a orar y vamos a comenzar a hablar desde el principio de esto. Ok, so ahí donde están, pueden cerrar sus ojos. Vamos a levantar una petición ante nuestro Señor. Padre bueno, Padre eterno, venimos, Señor, delante de ti, Padre amado, dándote a ti toda la alabanza, Señor, toda la adoración, Señor, todo el honor, toda la gloria, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Padre. Sabemos, Señor, que a ti te ha placido, Señor, que estemos en este lugar, en este día, Señor, para poder aprender de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tomes el control, Señor, de esta clase, Señor, y que tú seas moviéndote, Señor, en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que podamos atesorar tu palabra, Señor, que podamos recibirla con gozo, Señor, que podamos nosotros ser un buen terreno, Señor, para que esa palabra, Señor, siembre, Señor, sea sembrada en nuestro corazón y dé fruto, Señor, al 30, Señor, al 60 y al 100%, Señor, como lo dice tu palabra. Padre Santo, te pedimos, Señor, por los hermanos, por los amigos, Señor, y hermanos que aún no se han conectado, Señor, que tú, Señor, donde quiera que estén, Señor, que los ayudes, que los protejas, Señor, y que los guardes, Señor. Ok. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Señor, y te damos toda gloria, toda honra a ti, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, nos habíamos quedado en que Jesús tenía que cumplir con 3 ministerios, ¿verdad? Que era sacerdote, profeta y maestro. Pero además de eso también tenía que ser un rey, ¿verdad? El título de rey, pues como ya sabemos, se asocia con la idea de reinar y gobernar, ¿verdad? El sacerdocio está activo en el servicio de los sacrificios a los efectos de reconciliar al hombre con Dios. Eso es más o menos lo que un sacerdote, pues, en el tiempo antiguo hacía, ¿verdad? Y el de un profeta, bueno, pues se espera de un profeta que anuncie la voluntad de Dios y prediga acontecimientos que van a venir, ¿verdad? Obviamente alineados al plan que Dios tiene o tenía, ¿verdad? Todos estos ministerios nosotros los podemos encontrar perfectamente en Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, rey, ¿verdad? En Jesucristo se cumplió la promesa de que le había dado el profeta Jeremías, que dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías estaba dando una profecía acerca del Mesías, que nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los 4 evangelios nos informan cómo Jesús entró en Jerusalén antes de su padecimiento y muerte, y al llegar se dio a conocer como el Rey de paz y de justicia, a quien ya había anunciado el profeta Zacarías, ¿verdad? En Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y el pueblo quería que Jesús fuese rey de Israel y lo aclamó, como yo creo que esto ya lo habíamos tocado la vez pasada, que se acuerdan, incluso les mandé un video de que habíamos hablado de esto, ¿verdad? Que cuando él iba entrando en ese burrito, en un pollino, dice la Biblia, pero era pues una mula, ¿verdad? Un burrito, no sé exactamente la traducción, pero todos le gritaban: Hosana, Hosana al rey de Israel, ¿verdad? Que viene en el nombre de Jesús. Vemos que la gente, ¿verdad? El pueblo de Israel lo aclamaba como rey. Ese día, ¿verdad? Se cumplió esa palabra que había dicho Jeremías. Hace, si no estoy mal, 700 años antes. Imagínense, 700 años antes Jeremías había dicho, ¿verdad? Inspirado por Dios, ¿verdad? Que vendría un simiente de David, una semilla de David, para que fuese rey justo, rey de paz. Y se cumplió ese día cuando Jesús fue y entró a Jerusalén montado en ese pollino, ¿verdad? Ahora, en Hebreos, ahora vamos a entrar a lo de sacerdote. Ahora, para los, más o menos les voy a explicar qué papel jugaba un sacerdote en el tiempo antiguo, porque yo sé que en la Iglesia Católica pues se le llama sacerdotes a los curas, ¿verdad?
Bueno, en los tiempos antiguos, yo sé que no hemos entrado en este tema y lo vamos a tocar después, pero habían 12 tribus de Israel, ¿verdad? Israel era el papá y tuvo 12 hijos. Y una de esas tribus Dios la eligió para que fueran los que sirvieran en el templo. Esta fue la tribu de Leví. La tribu de Leví no podía hacer otra cosa más que servir en el templo. O sea, se le llamó un sacerdocio porque ellos eran los que presentaban los sacrificios delante del Señor por el pueblo. ¿Ok? So a esos que se le llama sacerdocio. O sea, los sacerdotes presentaban el sacrificio cada año ante Dios por el pueblo, porque el pueblo no les era permitido entrar hasta el lugar santo, solamente los sacerdotes, ¿verdad? Y incluso al lugar santo no podía, creo, no estoy segura, yo creo que solo podía entrar el sumo sacerdote, o sea, el mayor sacerdote, ¿verdad? En Hebreos 7, 21 al 25, ¿por qué nosotros creemos que Jesús cumplió ese ministerio del sacerdocio también? Dice, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes. Está hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Mas este, dice, hablando de Jesús, con juramento por el que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7, 22, 25 dice, tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. Quiere decir que los sacerdotes presentaban un sacrificio, digamos que cada año tenían que presentar un sacrificio de un cabrito, vamos a decir, para que Dios pudiera perdonar los pecados del pueblo. Pero aquí está diciendo, ¿verdad? La Biblia dice, y los otros, dice, fueron muchos los sacerdotes, pero en cuanto por la muerte, dice, no podían permanecer. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos podían dar una ofrenda de sacrificio temporal. O sea, cada año tenía que ir un sacerdote y presentar la ofrenda de sacrificio delante del Señor para que el Señor perdonara los pecados, ¿verdad? Pero Jesús lo pagó una sola vez con su vida. ¿Por qué nosotros decimos que él era sacerdote? Porque él mismo se ofreció, como un sacerdote ofrecía en el Antiguo Testamento, él mismo se ofreció, y no solo fue el sacerdote, sino que fue también el cordero, ¿verdad? Al que mataron por perdón de nuestros pecados. So, ahí podemos ver cómo Jesús cumplió ese ministerio de sacerdocio. Y dice, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, ¿por qué? Porque Jesús murió una vez y para siempre. Después de la muerte de Jesús, ningún ser humano necesita pagar con ningún sacrificio delante del Señor, porque Dios dio a su Hijo para que él entregara su vida por nosotros. Ya ese sacerdocio, ya ese sacrificio se derramó y era sangre inocente. Entonces nosotros todos no necesitamos ir y pagar con sangre, ya sea de un animalito o de algo, para que nos perdonen un pecado, sino que ya Cristo pagó ese pecado por nosotros. Y por eso vemos que ahí se cumple lo que dice la palabra, ¿verdad? Que él tenía que cumplir este ministerio de sacerdote. Él fue no solamente el sacerdote, sino también fue la ofrenda de sacrificio delante del Señor por todos nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Ahora, el profeta, ¿verdad? Jesús también tenía que ser un profeta. El Mesías tendría autoridad profética solo comparable a la de Moisés, según Deuteronomio 18, 18, 19. Y dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Imagínense, ahí estamos viendo, ¿verdad? Dios es amor, pero también es un Dios que demanda de nosotros, ¿verdad? Y dice que cualquiera que escucha las palabras de Jesús y no las atienda, Dios mismo le va a pedir cuentas, ¿verdad? Y
¿Cómo nosotros sabemos que Jesús sí cumplió ese ministerio? Bueno, Jesús dio muchas profecías. Profecías que están en la Biblia, que nosotros podemos saber que Jesús las dijo y se cumplieron, y hay algunas que todavía no se han cumplido, pero se van a cumplir, porque nosotros creemos que Jesucristo, ¿verdad?, es el Hijo de Dios y que Él no miente, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo 24, capítulo 1 al 2, no sé si tenés la Biblia ahí, Maritza, ¿no tenés? ¿No? Ah, ok. ¿Usted tiene Biblia? Sí, pero no conseguí la Reina Valera. Ah, no importa, no importa. ¿Cuál dijo? Mateo 24, versículo 1 al 2. Ya. ¿Del 1? Al 1 y 2. Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le enseñaron los edificios del templo. Y él respondió, dice, ¿veis todo esto? Dice, os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, ¿qué estaba Jesús haciendo ahí? Diciéndoles a sus discípulos que no iba a quedar una piedra sobre otra piedra, porque todo eso que ellos le estaban mostrando, ellos estaban como alardeando, mira Señor, qué hermosos edificios los que nosotros tenemos, mira el templo, qué glorioso, porque aquello dice que era una cosa majestuosa el templo del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué les dijo Jesús? De esto no va a quedar piedra sobre piedra, todo lo van a derribar. Y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. O sea, pasó muy poquito tiempo basado en lo que, ¿verdad? Porque estamos hablando de que Jesús pues empezó su ministerio a los 30 años y que su ministerio duró más o menos 3 años y medio. Entonces imagínense, de ahí al año 70 no fue mucho el lapso de tiempo que pasó, y esto se cumplió en el año 70. Dice que el emperador Vespasiano, y esto está en los libros de historia, encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judea. O sea, que había una revuelta en Judea, y el emperador le dijo a su hijo que pararan ya, que hicieran lo que tendrían que hacer para parar esa revuelta. Y lo que pasó fue que Tito logró conquistar a Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. Imagínense, dice que parece ser que lo incendió, no estoy segura, pero dice que porque adentro habían objetos de bronce, las columnas creo que eran de bronce, y todo esto se derritió a causa del incendio, ¿verdad?, del calor. Y dice que ese metal precioso se derritió y se puso entre medio de las piedras, ¿verdad? No quiero decir piso, porque no sé si las losas, pues, ve que las losas son cuadradas, y dice que en las orillitas todo eso quedó cubierto del metal precioso. ¿Y qué hicieron? Dice que lo sacaron, quebraron todo eso para sacar todo ese metal precioso, y ahí es donde vemos en esos detalles donde se cumple lo que dijo Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. O sea que incluso las piedras que quedaron, ellos mismos las acabaron para poder sacar los metales preciosos que se habían derretido. Imagínense lo preciso de ¿cómo se dice? De la profecía que dio el Señor. Ahora, otra profecía. Jesús, dice la Biblia, que anunció su muerte y también anunció su resurrección. Imagínense ustedes tener ese conocimiento tan vasto de decir, mañana yo a las 3 de la tarde me va a pasar esto y esto. Imagínense el poder que tenía Jesús, el conocimiento que tenía Jesús, ¿verdad?, siendo todo Dios, de saber lo que le iba a pasar en las próximas 20 horas. Entonces dice en Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y sabemos por la Biblia que esto aconteció, ¿verdad? Se cumplió. O sea, podemos ver esa profecía cumplida. Y como sabemos, ¿verdad?, Jesús murió, ¿verdad?, lo crucificaron, murió por nosotros, por nuestros pecados, y también resucitó en el tercer día. Ahora yo les quiero leer el pasaje donde María fue a buscarlo
y se encontró con él, porque esto tiene una enseñanza muy bonita. Estoy hablando no de María la mamá, sino de María Magdalena, ¿ok? En Juan capítulo 20, versículo 13 al 18, perdón, dice, escuchen lo que dice. Dice que María fue muy temprano, dice, a buscar a ver la tumba de su maestro, porque no se resignaba, que lo habían matado, ella todavía no se resignaba, dice que fue a llorar a la tumba, y dice, mire lo que cuesta, mire el aprecio que Dios le tiene a una persona cuando va a buscarlo. Es increíble, y dice que cuando María estaba ahí, dice que vio de pronto, dice, dos ángeles, dos varones, dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y dice que ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Porque dice que ya la tumba, ya ella había visto que la tumba estaba vacía, ¿verdad? Y dice que ella estaba llorando porque pensó que se había robado el cuerpo de su Señor y ella estaba, imagínense, afligida. No sabía dónde estaba y dice, no sé dónde le han puesto. Y dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Miren cómo la importancia de conocer la voz de nuestro Jesús. Dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortaleno, o sea, el que cuidaba las tumbas, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Imagínense, ella estaba dispuesta a ir a buscarlo donde lo hubieran puesto, ¿verdad? Para ella traérselo. Pero dice que ahí fue donde Jesús dice que le dijo, María. Yo me imagino esa mujer estremeciéndose por dentro cuando escucha la voz de su maestro por el cual ella estaba llorando, llamarla por su nombre. Ahí fue donde ella lo reconoció. Cuando Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro, y me imagino yo, por lo que dice la Biblia, que ella se quiso tirar encima de Jesús y abrazarlo y besarlo. Yo me lo imagino porque dice que Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y miren lo que le encargó a María, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y dice que fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Imagínense lo grande que fue el que esa mujer fuera ese día a buscar o a llorarle a la tumba a Jesús. Ella fue la primer persona en toda la tierra que vio a Jesús resucitado. La primera persona con la que Jesús se comunicó al resucitar fue con María Magdalena. Imagínense ese privilegio tan grande, que todavía más de 2000 años después nosotros hoy en día estamos hablando de esto que sucedió. Es increíble. Ahora, ya salimos, ¿verdad? De los 4 ministerios, ¿verdad? Rey, sacerdote, maestro y profeta. ¿Ok? Ahora vamos a ver, espérenme aquí, que hay unas cosas aquí que no las voy a tocar. Ok, esto es muy interesante, esto es uno de lo que más me tocó a mí, porque aquí habla de cuando Jesús comenzó su ministerio. ¿Ok? ¿Cómo Jesús comenzó su ministerio? Bueno, esto fuera de lo que nosotros nos podamos imaginar, ¿verdad? O imagino que Jonathan pues ya más o menos sabe, pero, ¿verdad? Los demás puede ser que no. Pero Jesús comenzó su ministerio bautizándose. Imagínense eso. Y Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años de edad. Y a esa edad Jesús se bautizó. Y lo leemos en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Y dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, Juan el Bautista. Y enseguida, mientras subía del agua, o sea, lo sumergieron, y mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y el Espíritu que descendía sobre él como paloma.
Y vino una voz desde el cielo que le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Imagínense, Juan fue testigo, ¿verdad? Dice que cuando Jesús llegó, Juan supo que él era al que tenía que bautizar. Y dice que Juan no quería bautizarlo porque dijo: no, es que yo no soy digno de ti. O sea, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo: no, porque es necesario que cumplamos con toda la ley, con todo lo que está estipulado, ¿verdad? Entonces, Jesús lo primero que hizo antes de comenzar, digamos, su ministerio público fue bautizarse. ¿Ok? ¿Por qué el bautismo fue el primer paso que da Jesús? Bueno, después, este es un protocolo que siguió Jesús, ¿verdad? Y nosotros como creyentes también lo tomamos. Dice que después de que se acepta a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el ahora creyente le es necesario saber todo lo que conlleva seguir a Cristo, ¿verdad? Conforme a la enseñanza de la palabra, el creyente entiende que tiene que vivir una vida separada para el Señor y que le es necesario bautizarse. Eso viene con el conocimiento, ¿verdad? Como un acto, el bautizarse es como un acto público de compromiso y de fe en su nueva vida con Jesús. El creyente tiene que anhelar bautizarse. ¿Ok? Eso tiene que nacer del creyente. Y vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Nosotros nos bautizamos como un símbolo de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que ahora, cuando nos sumergen, estamos muriendo a nuestra vieja criatura. O sea, lo que yo era, yo estoy muriendo ahora. En el momento que yo entro dentro del agua, yo estoy diciéndole a los que están presentes: yo morí con Cristo, ¿verdad? Esta carne murió con Cristo, y cuando yo estoy saliendo, o sea, yo estoy participando de la muerte de Jesús. Es un acto simbólico. Y cuando yo estoy saliendo del agua, yo estoy diciendo: ahora yo voy a tomar parte de la resurrección de Jesucristo, porque mi vieja criatura murió hoy y aquí está naciendo una nueva criatura. Yo no sé, yo creo que ya todos o todos conocemos a alguien que ha dado testimonio de que cuando aceptó a Jesús su vida cambió. Y ahora ya esa persona no es como era antes. De eso significa el nuevo nacimiento, de que ya nosotros no vamos a ser aquella persona que fuimos pecadora, que no le importaba hacer maldades, sino que ahora nosotros somos nuevos, revestidos de Cristo. ¿Ok? Y dice en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 27, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Ojo, que dice por la fe en Cristo Jesús. O alguien que no tenga fe en Cristo Jesús no puede ser hijo. Y dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Imagínense qué poderosa palabra. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Suseli? Bueno, Suseli, puedes prender tu cámara. No hay nadie en el chat, solo estamos vos y yo. Los otros están en Facebook. I'm in class. Ok, miren lo que dice Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? ¿Por qué nosotros, verdad? Y yo esto lo creo necesario explicarlo. ¿Por qué los cristianos creemos que es necesario que nos bauticemos cuando nosotros ya tenemos plena conciencia de lo que es el pecado?
porque la Biblia lo dice, ¿verdad? De que nosotros tenemos que bautizarnos para arrepentimiento. O sea, es como les estaba explicando, es un acto público de decir, yo me arrepiento de la vieja criatura que yo era y ahora yo quiero ser nuevo en Cristo. Por eso es que nosotros los cristianos creemos que un bebé no se puede bautizar porque el bebé no tiene conciencia de lo que es un pecado, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Dice que es a conciencia de la gente, o sea, a conciencia de que nosotros sabemos que somos pecadores, pues nos bautizamos para mostrar nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Y que queremos ser una nueva criatura en Cristo. Guys, please. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Estoy explicándole con todo respeto, ¿verdad? Lo que nosotros creemos por lo que dice la Escritura. No quiero que ninguno se me vaya a sentir mal, ni nada, ¿verdad? Yo les estoy explicando por qué nosotros creemos que las cosas como son por lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice en Romanos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lo que les estaba explicando, ¿verdad? Que cuando nos sumergimos en el agua, participamos en esa muerte. Pero cuando salimos, participamos con el Señor de su resurrección. Ahora ya soy yo una nueva criatura. Y si yo le sirvo al Señor solícitamente, ¿verdad? Fielmente, voy a poder participar con Cristo en la resurrección, porque dice la palabra que cuando Cristo regrese por su iglesia, los que están muertos dice que van a resucitar para encontrarse con el Señor en las nubes. Imagínense. O sea que después de la muerte nosotros los hijos de Dios tenemos esa esperanza. Y los que estamos vivos dice que vamos a salir para arriba, a encontrarnos en las nubes con nuestro Señor. Eso si nosotros, ¿verdad? Nos guardamos para Él y le servimos, ¿verdad? Y nos entregamos y tratamos de cambiar nuestra vida para que se parezca más a la vida que tuvo Jesús, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto, esto fueron las palabras de Jesús, Jesús lo dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es que yo les digo que este tema era el que más a mí me gustaba, me tocaba, porque Jesús, el mismo Jesús dice, si ustedes no nacen del agua y del Espíritu, no van a poder entrar al reino de Dios. ¿Qué nos deja a nosotros saber esto? Que no todos van a poder entrar al reino de Dios, ¿verdad? Se necesita más que ser una buena persona para entrar al reino de Dios. Se necesita más que hacer un acto de caridad para entrar al reino de Dios. Se necesita más que yo ser una persona que se compadece de los demás para entrar al reino de Dios. Ahora les voy a explicar más o menos qué quiere decir nacer del agua y del Espíritu. Yo creo que ya con lo que les dije del bautismo, más o menos ustedes están armando una película en su cabecita, ¿verdad? Más o menos qué significa. Bueno, baby. Bueno, significa que después de que aceptamos a Jesucristo, empezamos a ser formados. Nacemos de nuevo cuando dejamos que el Espíritu Santo nos vaya transformando y enseñando poco a poco, porque déjenme decirles que el cambio no pasa de hoy a mañana. Por ejemplo, el testimonio que yo les puedo dar es que yo empecé a ver cambios significativos en mi vida después de 2 o 3 años de convertida. Y fue cuando yo empecé a entender y a cambiar cosas de mi vida que se me hacían difíciles cambiar. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, poco a poco fui cambiando esos hábitos y esas cosas que yo tenía que dejar. I don't know. Okay, tell your dad, papi. Hagan de cuenta como un niño, ¿verdad? Un niño hasta que llegamos vamos creciendo como un niño, ¿verdad? Hasta que llegamos a una madurez espiritual. Si el creyente no presenta cambios significativos en su vida, quiere decir que no ha nacido de nuevo. El Señor es un caballero
Él nos da la oportunidad a nosotros de decidir si le permitimos transformarnos y hacer en nosotros una nueva criatura. O sea que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que el Señor pueda transformarnos de cierta manera, de muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, yo era una persona sumamente malcriada. Yo decía muchas malas palabras, ¿verdad? Eso yo creo que es parte de la cultura, lamentablemente, pero esa fue una de las primeras cosas que el Señor fue cambiando en mí. Ya el Señor, el Espíritu Santo me hacía a mí sentir que yo no podía seguir con ese lenguaje porque no le agradaba a Dios. Entonces, poco a poco, cuando la palabra estaba en la punta de la lengua, venía la voz del Espíritu Santo y me decía, ¿qué vas a decir? Eso no se dice. Y yo inmediatamente me retractaba y no la decía. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Es una voz interna que nos habla para irnos formando. Por ejemplo, si antes a mí me gustaba escuchar música, ¿verdad? Secular, música que todo el mundo escucha, ¿verdad? Bueno, llegó un punto en que el Señor me dijo, no me gusta que escuches esa música porque en vez de ponerte a que pienses, just one second, papi. Okay, go tell your dad, okay? Chris, can you help me, please? Can you watch the kids for a little bit? Pues sí, entonces el Señor empezó, lo siento, ya saben que con los niños, olvídense. Entonces ya el Señor me hacía a mí sentir, yo quisiera que escucharas algo, que cuando lo escucharas te pusieras a pensar en mí. Entonces yo entendiendo ya esa parte, empecé a cambiar esos hábitos en mi vida y hasta que ahora llegué a un punto en el que ya no me satisface escuchar la música que yo escuchaba antes, sino que me deleita escuchar la música en la que yo puedo cerrar mis ojos y pensar en mi Señor, porque yo sé que le estoy adorando a Él en ese momento con el solo hecho de pensar en Él. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es nacer del agua del Espíritu, que el agua, ¿verdad? Es como ya les dije, un símbolo, pero el Espíritu te va moldeando poco a poco. Poco a poco vas dejando cosas que al Señor no le agradan y poco a poco el Señor te va moldeando. Y cuando venimos a ver, ya somos nosotros hechos una nueva criatura. Y por eso nosotros empezamos a dar frutos, empezamos a hacer cosas para el Señor que usualmente nunca hubiésemos pensado que podíamos hacer. Por ejemplo, que yo esté hoy con ustedes aquí. Jamás y nunca yo me imaginé que yo algún día iba a tener un deseo por darle clases a alguien o por enseñarle a alguien algo, ¿verdad? Y mucho menos acerca de Jesús. Jamás yo me lo imaginé, pero Dios ya lo tenía en sus planes. Y por eso ya estoy aquí. Yo sé que cada uno de ustedes están aquí porque están dentro de los planes de nuestro Señor. Y un día yo no voy a ser la que voy a estar aquí. Van a ser ustedes los que van a estar dándole una clase a alguien acerca de la vida de Jesús. Y yo voy a poder ver que por el fruto del Espíritu Santo ustedes están dándole clases a otros. Porque yo me dejé usar por el Señor para llevarlos a ustedes a un punto donde después ustedes van a poder enseñar a otros. Y esa es la cadena que hace el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros trabajamos todos los días. Amén. ¿Alguna pregunta acerca del nacimiento del agua y del Espíritu? ¿Les quedó claro? Bueno, muy bien. Yo sé que también muchos hemos oído testimonios, ¿verdad? Y hemos visto gente que eran cristianos, pero que aquella que era cristiana le robó el marido a aquella otra que no era ni cristiana. ¿Lo hemos oído, sí o no? Por darles un ejemplo. Vaya, no toda la gente que es cristiana ha nacido de nuevo. Eso era lo último que yo les quería decir. No se asombren cuando vean gente cristiana que hace este tipo de cosas, porque la Biblia lo dice, que dentro del pueblo cristiano, dentro de la iglesia, van a haber gente de este tipo. O sea, siempre a cualquier iglesia que ustedes vayan, ustedes van a encontrar gente que está yendo a la iglesia, aparentemente le están sirviendo al Señor, pero que no han nacido de nuevo, y es necesario ese nacimiento para que nosotros podamos verdaderamente conocer al Señor. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno. Todo bien. Ok,
pasamos de la... Dios te bendiga, Dayana. Pasamos de la... Estamos hablando acerca de cómo Jesús comenzó su ministerio. Y estábamos hablando de que Jesús lo comenzó bautizándose, ¿verdad? Ahora, después, miren cómo lleva el proceso. Después de que Jesús se bautiza, ¿qué hace? Se va a preparar espiritualmente. Antes de él empezar su ministerio, se prepara para el ministerio. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, yo creo que esto no me van a contestar. Dice... En Marcos capítulo 1, versículo 12 al 13. Jonathan, si me los puedes leer. Primero léeme el capítulo... Oh, no, sí, léeme los dos, 12 y 13. Marcos 1, versículo 12 y 13. Ahorita no los... ¿Marcos? Marcos 1, versículo 12 y 13. Dos, ¿qué me dijo? Capítulo 1 de Marcos, versículo 12 y 13. Ahí está. Bueno. Enseguida, dice, el Espíritu lo impulsó al desierto, dice. Estuvo en el desierto 40 días entre los animales del campo, dice. Allí fue tentado por Satanás y los ángeles le servían. Ok, perfecto. Miren, por qué les decía yo que antes de que Jesús comenzara su ministerio fue a prepararse espiritualmente. Cuando Jesús se va al desierto, dice que fue a ayunar. Como creyentes de Jesucristo, nosotros tenemos que tener una vida espiritual. ¿Para qué se ayuna? Dice la palabra que se ayuna para romper los yugos de Satanás. ¿Qué son los yugos de Satanás? Los yugos de Satanás puede ser cualquier cosa que me ate a mí. Por ejemplo, yo con mis malas palabras, ¿verdad? Eso es un yugo que hay que romperlo. Entonces, el creyente tiene que ayunar para que cuando llegue esa tentación pueda someter la carne al espíritu y pueda resistir esa tentación. ¿Ok? So, en medio de cualquiera que sea nuestro ministerio, van a haber tentaciones que van a ser muchas veces muy difíciles de romper. Hay tentaciones, hay cosas, hay pruebas que son más fáciles de romper, pero hay otras que son fuertes, que nos es necesario nosotros estar constantemente sometidos en ayuno y en oración para que el Señor las rompa y nosotros podamos sujetar esta carne al Espíritu Santo. O sea, ya no es lo que mi carne quiere, sino lo que el Espíritu quiere, ¿verdad? Y sabemos que el Espíritu nos habla. So, Él nos va a decir qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Ok? So, Satanás siempre va a tratar de venir a robar lo que Jesús sembró en nosotros, ¿verdad? Y la Biblia llama a Satanás que es un ladrón. Dice que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y dice, pero dice Cristo, pero yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Imagínense. Entonces nosotros tenemos que saber que si Satanás no respetó ni al Señor Jesucristo, ya se pueden imaginar a nosotros cómo nos va a ir, perdón. Por eso es que muchas veces vienen personas, aceptan al Señor y le empiezan a servir al Señor, pero cuando llegan los problemas, porque déjenme decirle, problemas van a venir. Ninguno estamos exceptos de eso. A todos nos van a venir problemas. Y más cuando nosotros nos acabamos de convertir, que nosotros empezamos a experimentar qué es lo que es ser un cristiano. El diablo va a tratar de darte con todo, por todos lados, para que tú desistas de ir a la iglesia y te vuelvas al mundo como estabas. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como creyentes, como ya les decía, miren, Jesucristo se fue a preparar. Imagínense, ayunó 40 días y 40 noches. Yo no he hecho ese ayuno. Yo lo más que he ayunado son 7 días.
Pero no estoy diciendo que es imposible, porque el Señor todo lo hace posible. Pero yo me pongo a pensar, imagínense, solo bebiendo agua por 40 días. Es tremendo si nos ponemos a pensar. Pero eso fue el ayuno que hizo nuestro Señor, ¿verdad? Ahora nosotros por nuestra cuenta no nos podemos meter a ayunar 40 días porque no vamos a aguantar. Tiene que ser dirigido por el Señor si es que el Señor algún día nos lo pide, ¿verdad? Porque Dios sabe, Dios dice, ¿verdad? Que no nos va a dar a nosotros una carga que nosotros no vamos a poder aguantar. Pero imagínense, vaya, todo creyente tiene que comprender que lo primero por hacer es buscar el reino de los cielos y su justicia, y que haciendo todo esto, todo se va a añadir. ¿Ok? Hay gente que se convierte inmediatamente quiere servir. No se puede. Hay gente que se convierte inmediatamente quieren que los pongan a pastorear. No se puede. Hay gente que se convierte y que inmediatamente quieren que los pongan ahí a servir en cosas que tal vez ellos ni siquiera tienen conocimiento de, ¿verdad? Y no se puede. Un creyente tiene que ser instruido primeramente para después que ya esté dotado de sus frutos, ¿verdad? Yo les puedo dar como ejemplo. Yo al principio yo me quería comer el mundo. Yo quería predicar, yo quería hacer esto, yo quería hacer el otro y me frustré. Me frustré porque mi pastor me decía, todavía no. Y hoy yo le doy gracias al Señor por mi pastor, porque mi pastor sabía que yo no estaba preparada para hacer eso. Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo Dios me fue formando, yo fui adquiriendo conocimiento, y para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Hoy estoy sirviendo, ¿verdad? Y hoy me ven aquí dándole clases a ustedes, ¿verdad? Y porque yo he sido formada en la palabra y he tenido un formamiento en la palabra, ¿verdad? Y en mi vida espiritual con el Señor. Ahora, ¿verdad? Sabemos que esto es necesario antes de que nosotros sirvamos, que nos preparemos. Por eso dice el Señor que nosotros busquemos primero lo de Él. Si nosotros buscamos lo de Él primero en ayuno, en oración, todo lo que nos haga falta dice que Dios nos lo va a añadir. Digamos que yo al principio buscaba del Señor, pero no tenía conocimiento. Bueno, el Señor vio que yo lo estaba buscando. Entonces ya el Señor va a ver que como yo lo estaba buscando, Él me va a empezar a añadir lo que a mí me faltaba. Me faltaba conocimiento, me lo empezó a dar. Y yo empecé a comer y me lo empezó a dar. Así trabaja la vida espiritual. Y así lo hizo el Señor Jesucristo, ¿ok? Ya vimos, ¿verdad? Después de ser bautizado, fue a buscar la provisión espiritual. Lo buscó en ayuno y oración. Como ya les dije, en el ayuno crucificamos la carne y nos sujetamos al espíritu. Con la oración, nosotros aprendemos a tener en Jesús no solo un Dios, sino también un amigo, un hermano, un esposo. ¿Por qué digo que esposo? Porque la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Jesucristo, ¿ok? Y dice, ¿verdad? En la oración nosotros podemos encontrar eso. O sea, Dios no es un Dios que está allá en el cielo y que nunca nos mira, nunca nos habla. No, nosotros creemos por lo que la Biblia nos dice que Dios es un Dios personal y que se acerca a nosotros, que anhela que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, eso es lo que hace la oración. Que nosotros podamos conocer a Dios y que Dios pueda acercarse a nosotros. Eso es lo que hace la oración. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios en oración para que Dios se acerque a nosotros y lo de Dios se nos apegue a nosotros. ¿Ok? En la oración somos transformados porque nos acercamos a Dios. Él se acerca a nosotros, nos enseña, nos ministra, nos influye de su persona, y todo esto por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esta es una parte muy fundamental de la formación espiritual, ¿verdad? La oración es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven muchos cristianos que caen, ¿verdad? O que se apartan porque no oran. Eso es un déficit en la mayoría de las iglesias. La mayoría de los cristianos no oran y por esa razón siempre se quedan en la misma condición y no pueden nacer de nuevo. ¿Ok? Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Porque ya llevamos 1 hora y yo sé que mi hermana se tiene que ir. Pero fue por lo menos yo me quedo contenta que llegué a tiempo por lo menos y pudimos hablar un poquito. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. ¿No? ¿Marisa? No. Bueno, me alegro que
que hayan entendido todo. La semana que viene, si Dios permite, vamos a seguir hablando acerca de la vida espiritual, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa crucificar la carne? Para poder tener una vida espiritual con el Señor, ¿verdad? Para nosotros poder tener una relación con el Señor. Y si Dios lo permite, eso lo vamos a hablar la semana que viene. Gracias por estar aquí. Estoy muy contenta que por lo menos, ¿verdad?, algunos se hayan conectado. Yo sé que Jocelyn está ocupada. Mañana es el cumpleañito de su bebé y pues primero Dios vamos a estar allá. Y yo sé que está ocupada haciendo las cosas y eso, porque pues también vamos al servicio, ¿verdad? Entonces mañana tal vez no le va a quedar mucho tiempo. Ok, so, Maritza, si puedes hacer... No importa cómo la hagas. Mira, Dios siempre la va a recibir. Dios siempre la va a recibir. Las palabras que tú tengas en tu corazón, así sean 2 las que tengas, Dios las va a recibir. Y nosotros no estamos aquí para burlarnos de nadie. Todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Y todos en algún momento pasamos ese proceso, ¿verdad? Nos daba miedito, pero sabemos que lo estamos haciendo para el Señor Jesús y que Él lo va a ver con agrado. Así es que cerramos nuestros ojos, ¿verdad? Y Maritza nos lleva en oración. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar una vez más en estas clases. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar tu palabra y aprender de ella. Permítenos conocer cada día más de ti y poder poner todos tus mandamientos, poder cumplir todos tus mandamientos. Te damos gracias por todo, Padre, y esperamos que el próximo fin de semana nos podamos reunir de nuevo. Bendícenos a todos y acompáñanos siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, muchas gracias. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y si primero Dios, ¿verdad? Nos miramos el sábado que viene. Ok. Adiós. Cuídense. Cuídense.